Balance provisional de la guerra en Ucrania: 7.199 civiles muertos, 11.756 civiles heridos. Estos son datos del 13 de febrero que recoge la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Ignacio Utin escribió un informe que se titula "A un año de la invasión rusa a Ucrania, derechos humanos y crímenes de guerra". Ha sido publicado por Cadal, se puede obtener en cadal.org. Y se cumple un año de aquel 24 de febrero a las 6 de la mañana, hora de Rusia, después del cual 14 millones de personas debieron abandonar sus hogares. De ellos, 6,5 millones se desplazaron hacia regiones de Ucrania. 5 millones encontraron refugio en países de la Unión Europea. 2.800.000 emigraron a Rusia y Bielorrusia. Y la guerra continúa. Y dice Ignacio, que es consejero consultivo de Cadal, que los civiles y los no combatientes son intocables según el derecho internacional humanitario, que es la rama del derecho internacional que se aplica únicamente en el espacio temporal geográfico en el que se desarrolla un conflicto. Hemos hablado con Ignacio a fines de octubre sobre este mismo tema. Ignacio es magíster en Relaciones Internacionales, licenciado en Periodismo, especializado en liderazgo en emergencias humanitarias, Europa Oriental, la Eurasia postsoviética y los Balcanes. Es un gusto recibirlo nuevamente en Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Ignacio, en este año ha habido fases de la guerra y se ha tocado poco y nada esta cuestión que desarrollás en tu informe, que es justamente la cuestión humanitaria. Sí, exactamente. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La guerra ha tenido distintas fases y podemos enfocarnos en esas fases, en cómo fueron los avances, los repliegues, los retrocesos, las victorias, las derrotas, todo lo que tiene que ver con lo militar, pero como decías, se le ha prestado muy poca atención a las consecuencias humanitarias de esta guerra. Por supuesto que todo conflicto armado tiene importantes consecuencias humanitarias, que en general quedan de lado, porque suelen ser números abrumadores y al final del día parece que da lo mismo si son 100 civiles muertos o 102 o 200 o 500, y estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de gente que está sufriendo las consecuencias directas de una guerra. No solo los millones de desplazados internos, no solo los millones de refugiados ucranianos que tuvieron que abandonar el país, sino también la cantidad de civiles muertos. Rusia insiste desde el 24 de febrero del año pasado, desde el día en que empezó su invasión, insiste en que no tiene por objetivo blancos civiles, no tiene por objetivo principal atacar blancos civiles, pero a la hora de analizar cómo fueron las consecuencias de esta guerra, cómo fueron las consecuencias de los ataques rusos, vemos que los civiles han sido muy duramente afectados. En primer lugar, porque más allá de lo que diga Rusia, está atacando infraestructura civil desde el 24 de febrero del año pasado, con lo cual directamente hay ataques sobre infraestructura civil y eso afecta la vida civil, pero además ha habido ataques sobre edificios civiles, han muerto muchos civiles en sus residencias, en sus casas, en sus edificios, y también se ha usado muchas veces la excusa de que Ucrania está albergando o soldados o armamento en algún lugar, que en realidad ese lugar funciona de refugio para civiles, como ha ocurrido en el teatro de Mariupol. Probablemente recuerdes, Mariupol fue una de las peores batallas, si no la peor batalla de este año. Rusia atacó el teatro y mató a cientos de civiles, argumentando que ahí había armas. Sí, quizás había armas, no lo sé, no lo puedo saber, pero lo que sé es que había cientos de civiles que perdieron la vida por este ataque. Y en el marco de las discusiones, de los argumentos y contraargumentos, nos olvidamos de todas estas muertes. Y a esto se le suman no solo los ataques que son lanzados, los bombardeos, los misiles, que son lanzados desde Rusia, desde Bielorrusia o desde la misma Ucrania, sino también el accionar de los soldados rusos a los que nadie está controlando y que han cometido crímenes atroces. Han asesinado civiles, han abusado sexualmente incluso de menores, incluso de niños y niñas, y todo eso está registrado. Esta impunidad con la que se sienten los soldados rusos
los lleva a actuar de manera salvaje. Y, y yo espero que en algún momento todos estos crímenes sean juzgados. Ha pasado que algunos soldados rusos han sido juzgados por ejemplo, asesinar civiles en Ucrania por tribunales ucranianos, pero, pero también quedan muchos crímenes que probablemente nunca sean juzgados, o que los que cometieron esos crímenes mueran en el camino y el crimen quede impune. Eso me parece muy, muy grave. ¿Hemos naturalizado la guerra? No, yo creo que no. Yo creo que no. Me parece que esta guerra quizás tenga que ver con que la guerra está en el medio de Europa y hay muchos actores muy importantes como Rusia, como la OTAN, además de la propia Ucrania, y eso lleva a que aún un año después todos los días es noticia, todos los días aparece en la prensa internacional, todos los días está el tema Ucrania entre los títulos principales, absolutamente todos los días de este último año. Entonces yo diría que no es una guerra olvidada, no es una guerra que hayamos naturalizado. Todos los días estamos viendo qué pasa con esta guerra, qué pasa con la posibilidad de negociaciones, qué pasa con los avances militares, qué pasa con la provisión de armas a Ucrania. Creo que no ha sido naturalizada. Cuando te pregunto si la hemos naturalizado es más que todo eh, por el impacto, es decir, el impacto justamente en las personas que son las víctimas de la guerra. Por ahí, cuando vemos la información, bueno, vemos informaciones de un teatro de operaciones, del conflicto y de las consecuencias del conflicto, pero no reparamos justamente en los civiles, en los muertos, en los civiles heridos, en los desaparecidos. Es decir, no sé si nos ponemos en los zapatos de aquellos que están padeciendo la guerra. Sí, es que yo creo que cuando son números tan grandes nos abruma la cantidad. Cuando vemos la cantidad de muertos, no solo civiles, sino también militares, es una cantidad impresionante. Cuando vemos la cantidad, dejemos de lado los muertos, dejemos de lado los heridos, la cantidad de dinero que hay perdido en infraestructura es delirante. La cantidad de daños que hay a Ucrania, a la sociedad ucraniana, a la infraestructura ucraniana, a Ucrania como país. Creo que son números tan abrumadores que, que al final del día nos lleva a mirar para otro lado. Eso puede ser una posibilidad, sí. Bueno, los norteamericanos, según la última encuesta de Associated Press, cada vez confían menos en Joe Biden, en la estrategia de Joe Biden. Han gastado 213 mil millones de dólares aprobados por el Congreso, un Congreso dividido que ya no le va a facilitar digamos, la ayuda o el respaldo a sus proyectos, y cada vez confían menos en la ayuda económica y la ayuda militar. Sí, eso es correcto. Y además ocurre lo mismo en Europa. Cada vez hay más divisiones. En términos generales, todos están de acuerdo desde lo discursivo en que hay que apoyar a Ucrania, que hay que seguir enviando armamento o ayuda humanitaria o ayuda financiera. En lo narrativo, en lo discursivo, todos están más o menos de acuerdo. El problema es qué tanto seguir enviando. Porque, por ejemplo, Ucrania ha gastado muchas más municiones de las que se preveía. Ha tenido muchas pérdidas de vehículos militares, y eso por supuesto que implica un gasto, pero eso significa que hay una guerra. Si, si se gastan municiones es porque hay una guerra, es lógico que eso ocurra. Si se destruye vehículos militares, es lógico que ocurra porque hay una guerra. El tema es cuánto se está destruyendo y cuánto van a seguir aportando los distintos países. Y en ese sentido, me parece que en términos generales, tanto Europa como Estados Unidos siguen con la posición de seguir enviando armamento. El problema es cuánto tiempo se va a sostener esto, cuánto tiempo más van a seguir enviando armamento y qué tipo de armamento. Hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, cuántos debates hubo a partir del envío de los tanques Leopard 2, de tanques de origen alemán, que Alemania no los quería enviar. En este momento el debate es por el envío de aviones F-16, aviones de combate F-16, que está reclamando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y por ahora tanto la Unión Europea como Estados Unidos están diciendo que no lo van a enviar.
pero, pero ese es el debate en este momento, no si seguir o no apoyando a Ucrania, sino qué tanto y con qué tipo de armamento. ¿Y cuánto va a costar la reconstrucción? Sí, sí, y no solo eso. Hay un dato muy curioso, que es que no se difundió nunca oficialmente qué porcentaje de los envíos de la ayuda financiera, de la ayuda humanitaria, de la ayuda armamentística a Ucrania, qué porcentaje son donaciones, son regalos, qué porcentaje son préstamos y qué porcentaje son ventas. Eso no lo sabemos, pero en cualquier caso estamos hablando de muchísimo dinero y la reconstrucción de Ucrania, el día que la guerra termine, va a llevar mucho tiempo y va a necesitar de mucho apoyo internacional, sin lugar a dudas. Bueno, Zelensky debió desprenderse de funcionarios por casos de corrupción. Sí, es que no hay que olvidar que Ucrania tiene índices muy altos de corrupción, los tenía antes de la guerra y los sigue teniendo. La guerra no hace que Ucrania sea de un día para el otro un país impoluto, pero me parece que la decisión de Zelensky de despedir directamente a estos funcionarios es muy bien recibida, me parece que es lo que corresponde, sin lugar a dudas, echarlos de un día para el otro, sin que avance demasiado la causa, digamos. En el informe planteas la posibilidad de que se forme un tribunal ad hoc, como el de la ex Yugoslavia o el de Nuremberg. Pero ¿qué posibilidad hay de que realmente se forme mientras Vladimir Putin siga en el poder? Bueno, en principio nos preguntamos cómo juzgar los crímenes de guerra de Rusia. Sí, se puede juzgar, como decía antes, a un soldado ruso que haya cometido un crimen en Ucrania, se lo apresa, se lo juzga, se lo condena. Eso es muy sencillo, pero ¿cómo juzgar a los jerarcas rusos? ¿Cómo juzgar a Vladimir Putin? ¿Cómo juzgar a ministros, a cabezas de las Fuerzas Armadas? Y eso no se puede hacer en principio porque Rusia no es firmante del Estatuto de Roma, eso significa que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, con lo cual lo único que queda es crear un tribunal ad hoc a partir de un tratado internacional, tal como pasó con el Tribunal para la ex Yugoslavia, tal como pasó con los tribunales de Nuremberg, que juzgaron a los jerarcas nazis que hubieran sobrevivido a la guerra, tal como pasó con los tribunales para Ruanda a partir del genocidio de 1994. Es muy fácil, se puede crear un tribunal ad hoc, distintos países se ponen de acuerdo y establecen el tribunal. El problema es cómo hacer para, para llevar a los jerarcas rusos ante ese tribunal, porque Rusia no va a extraditar a Vladimir Putin, no va a extraditar a ningún ministro, no va a extraditar a ninguna cabeza de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se hace para capturarlos? Entonces, yo creo que en este momento es muy difícil. Mientras Putin siga teniendo poder, directa o indirectamente, sea presidente o no, va a ser muy difícil llevarlo ante un tribunal. Pero puede ser que sea juzgado en absencia. Puede ser que sea juzgado sin que esté ahí y sea condenado, cosa que ha ocurrido en otros casos. ¿Qué contradicción? Tampoco Estados Unidos reconoce la Corte Penal Internacional. Eso es correcto. Estados Unidos no lo hace. Básicamente porque los países más fuertes no quieren delegar la tarea a un otro de juzgar a sus propios ciudadanos. Y al no juzgar a sus propios ciudadanos y al no, digamos, no deslindar la responsabilidad en un tribunal, ¿hasta qué punto tiene influencia las Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas, en principio, mucho no puede hacer, porque el Consejo de Seguridad está bloqueado, porque Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene derecho a veto, con lo cual veta cualquier cosa que quiera decir el Consejo de Seguridad, y lo único que le queda a las Naciones Unidas es emitir resoluciones en la Asamblea General. El año pasado se emitieron 4 resoluciones condenando distintos aspectos de la guerra en Ucrania. Por un lado la invasión, por otro lado la anexión de 4 territorios, distintos aspectos en estas 4 resoluciones que obtuvieron un apoyo absolutamente mayoritario, diría un apoyo abrumador, son muy pocos los países que votaron en contra. Obviamente Rusia está entre los que votaron en contra, también Corea del Norte, también Siria, Cuba, por ejemplo, se abstuvo en creo que 3 de estas 4 resoluciones, pero la ONU no puede hacer mucho, entonces lo que queda es eh, firmar un tratado internacional nuevo, por ejemplo, para crear un tribunal ad hoc, pero sería algo no ligado a las Naciones Unidas, sería algo independiente. ¿África está fuera del mundo?
África no está fuera del mundo. De hecho, Marruecos y Sudán han enviado armamento a Ucrania, pero la gran mayoría de países africanos se han mantenido lo más al margen posible de esta guerra. De hecho, muchos se abstuvieron en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Casi la mitad de las abstenciones vinieron de África, y en ese sentido es importante destacar que como África en general se mantiene al margen, Rusia no quiere quedar mal parado en África. Por eso Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, hizo una pequeña gira por África, estuvo en varios países de África, tratando de mantener una buena imagen. Y esto es importante no solo por la buena imagen que quiere mantener Rusia en África, sino también por las consecuencias directas de la guerra en África. Estoy hablando del aumento de precios en alimentos, que en Argentina no lo padecimos tanto, más allá de la inflación, que no tiene nada que ver con la guerra, pero en África los alimentos aumentaron muchísimo, no solo por la guerra, sino también por una sequía en la zona del Cuerno de África, en la zona de Somalia, en la zona de Etiopía, pero, pero como Ucrania es un gran exportador de alimentos, especialmente de trigo, y durante muchos meses Ucrania no pudo exportar, estuvieron cerrados todos los puertos, el alimento aumentó muchísimo de precio. Y claro, Rusia temía que los países africanos se hicieran responsable a Rusia de ese aumento de precios. Por eso no es casual el viaje de Sergei Lavrov hacia África intentando estrechar los lazos. Es como que se alinean los planetas porque, bueno, terremoto en Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que quiere su reelección en mayo, que ha sido el mediador justamente para que salieran los barcos con cereales, y ese acuerdo tiene que ser ratificado en febrero. Correcto, sí. Vale la pena recordar que cuando se firmó ese acuerdo, ya no recuerdo si fue en agosto, me parece que fue, en agosto o septiembre, apenas 12 horas después de firmado ese acuerdo, Rusia atacó el puerto de Odessa, el puerto por el cual iban a salir los granos, apenas 12 horas después. En este momento están saliendo, Ucrania está exportando, está saliendo productos de los puertos de Odessa, pero veremos cuánto tiempo más. Así como Rusia tardó 12 horas, nada más que 12 horas en violar un acuerdo, ¿cuánto podemos confiar en que lo siga manteniendo? En que Ucrania pueda tranquilamente exportar desde los puertos de Odessa por los próximos meses. No lo sabemos. Creo que no deberíamos confiar demasiado en un acuerdo firmado por Rusia en este momento. Se lo llamó Operación Militar Especial y parecía que iba a terminar en un pispás. Lleva un año. ¿Cuánto más durará? Yo en este momento no veo ninguna salida, absolutamente ninguna. En principio no veo ninguna salida negociada, porque Rusia reclama territorio ucraniano y Ucrania no va a ceder de ninguna forma territorio, y Ucrania reclama en principio recuperar todo el territorio más lo que Rusia pague por los daños, y Rusia no lo va a hacer. Entonces la salida negociada me parece que por ahora está descartada. Nos queda solamente la salida militar. Y en ese sentido es muy difícil saber cuánto más puede durar, en principio porque desconocemos completamente las bajas militares. Sí, sabemos la cantidad de bajas que dice Ucrania de Rusia y sabemos la cantidad de bajas que dice Rusia de Ucrania, pero es muy difícil de chequear porque son cifras tan dispares, completamente distintas, que no sabemos cuántos soldados murieron. Y eso significa no sabemos cuántos soldados quedan. Y así como no sabemos cuántos soldados quedan, tampoco sabemos cuánto armamento le queda a Rusia, cuánto armamento le queda a Ucrania, porque sí, Ucrania sigue recibiendo armamento de parte de distintos países, pero por ejemplo, antes hablábamos de los tanques Leopard, los tanques no van a estar disponibles hasta dentro de algunos meses, para abril o mayo. No son inmediatos, ninguna entrega de armas es inmediata. Eso significa que es muy probable que la guerra se extienda. Creo que en este momento Rusia aspira a una guerra de desgaste, básicamente porque Rusia cuenta con la ventaja de que la guerra no es en su territorio, es en territorio ucraniano, con lo cual Ucrania obviamente sufre muchísimo más que Rusia, y eso en ese sentido beneficia a Rusia porque el tiempo juega a su favor, siempre y cuando siga teniendo armas, pero no sabemos cuántas armas le quedan. Ucrania cuenta con lo del apoyo internacional, pero Rusia no. Sí, tiene por ejemplo, Irán, que le vende drones,
Según Estados Unidos, Corea del Norte también le está vendiendo armamento, pero por fuera de estos dos, de Corea del Norte y de Irán, Rusia cuenta solamente con sus propias armas. ¿Cuánto le queda? Sin contar el armamento nuclear. Supongamos que Rusia no va a hacer uso de armamento nuclear, no sabemos cuánto le queda, ni de armamento ni de hombres. Así que no sabemos cuánto más puede durar esta guerra. ¿Y China, que es el socio larvado de Rusia? China ha apoyado políticamente a Rusia en un sentido muy limitado. De hecho, no votó no votó en contra de las resoluciones en la Asamblea General, se abstuvo. No, tiene un apoyo muy limitado hacia Rusia en términos políticos, tiene un nulo apoyo militar. China dijo que no quiere tener nada que ver con esta guerra en términos militares, pero el gran apoyo de China a Rusia es en términos comerciales. Todo lo que Rusia hoy no le puede vender a la Unión Europea, por ejemplo, a partir de las sanciones impuestas contra Rusia, se lo está comprando China. Todo lo que Rusia no puede comprar de la Unión Europea o de Estados Unidos por las mismas sanciones comerciales, se lo está vendiendo China. Por ejemplo, microchips. Hay microchips que se fabrican en Estados Unidos, que Estados Unidos ya no le vende a Rusia, hoy los está comprando de China. Algo muy similar pasa con India, con Pakistán, con países del sudeste asiático, y en ese sentido pienso que las sanciones quizás no sirvan demasiado, no solo porque solamente Europa, Estados Unidos, Canadá y algún puñado de países más desperdigados impusieron esas sanciones, y ningún país de África lo hizo, por ejemplo, y casi ningún país de Asia lo hizo, sino que creo que no funcionan porque al final Rusia pateó el tablero, violando el derecho internacional, invadiendo Ucrania, pateó el tablero, porque parece que ya no le importa lo que piensa Europa, ya no le importa lo que haga Europa, porque su futuro está del otro lado. Su futuro está, por ejemplo, con China, por ejemplo, con India, por ejemplo, con Pakistán o con el sudeste asiático. Entonces las sanciones ya no le importan porque está mirando para otro lado. Me pregunto, Ignacio, ¿cómo será la vida en esas regiones, en la región del Donbass, anexada de Prepo por Rusia, en la cual se hicieron plebiscitos ilegales, pero plebiscitos al fin, en el cual una mayoría aparentemente votó a favor de la anexión, es decir, de pertenecer a Rusia? Así como en su momento, bueno, fue la anexión de la península de Crimea, hace 8 años. ¿Cómo será la vida después de la guerra? En principio hay que ver cómo termina la guerra. Supongamos que estas regiones, las 4 regiones que Rusia anexó el último año, más la península de Crimea, que anexó en 2014, supongamos que todo eso vuelve a ser parte de Ucrania. Supongamos que Ucrania gana la guerra y recupera todo el territorio. ¿Cómo va a ser la vida ahí? ¿Cómo se va a reconstruir la sociedad? Porque esa gente, la gente de Donetsk y de Lugansk, que lleva casi 9 años de facto fuera de Ucrania, viviendo en otra sociedad, con otro gobierno, con otros medios, con otro tipo de comunicación en general, es gente que lleva casi 9 años recibiendo todos los días la idea de los ucranianos son nazis y nos vienen a matar. ¿Cómo se vuelve atrás después de eso? ¿Cómo se reconstruye una sociedad después de eso? De 9 años diciéndole a millones de personas que los ucranianos son nazis y los van a venir a matar y no hay ningún tipo de recuperación posible, no hay ninguna forma de volver atrás. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se reconstruye una sociedad? Y yo pienso siempre en el caso de Bosnia. La guerra en Bosnia terminó en 1995 y desde 1995 hasta hoy los lazos sociales nunca se reconstruyeron, nunca se volvió atrás. Sigue siendo una sociedad partida y pasaron muchos años, pasaron casi 30 años del final de la guerra en Bosnia. ¿Cuánto tiempo se va a necesitar para reconstruir, para restituir esos lazos sociales? ¿Cuánto tiempo? Y me parece que para eso se va a necesitar no solo mucho tiempo, no solo mucha paciencia, sino mucha educación, cosa que no se puede hacer de ninguna forma en el medio de una guerra. Pero el día que la guerra termine, se necesitará mucha paciencia para reconstruir esta sociedad. Desmilitarizar y desnazificar fue la excusa de Putin cuando comenzó la guerra. A un año de la invasión rusa a Ucrania, derechos humanos y crímenes de guerra, su autor, Ignacio Utin, publicado por Cadal, lo pueden descargar
de la página de Cadal, cadal.org. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Y así concluimos este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.